Bendiciones, amados hermanos y amigos que hoy se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos en esta nueva oportunidad en Meditando en la Palabra. Hoy vamos a hablar sobre Amós, capítulo 4, este profeta, y vamos a leer en el nombre de Jesús en la versión Dios habla hoy. Escuchen esto, vacas de Basán, damas de Samaria, que oprimen a los pobres y maltratan a los necesitados, que ordenan a sus maridos traerles vino para beber. Dios el Señor, por su santidad, vienen días en que ustedes se las llevarán con gancho y a sus hijos serán enganchados con anzuelos. Tendrán que salir por las brechas en fila y las echarán al monte de Hermón. El Señor lo afirma. Y viene aquí una exhortación irónica del Señor. Leemos el versículo 4. Vayan a Betel y Gilgal, pequen, aumenten sus rebeliones, lleven sus sacrificios por la mañana y sus diezmos cada tercer día. Quemen panes sin levadura en ofrenda de gratitud y anuncien por todas partes sus ofrendas voluntarias, ya que eso es lo que a ustedes les encanta, el Señor afirma. Y miramos aquí otro texto del versículo 6 del mismo capítulo de Amós 4. Yo hice que ustedes pasaran por hambre en todas sus ciudades, hice que les faltara comida a todos los poblados, pero ustedes no se volvieron a mí, el Señor esto afirma. También hice que le faltara lluvia durante 3 meses antes de la cosecha. En una ciudad hice llover y en otra no. En un campo llovió y en otro se secó por falta de agua. De ciudad en ciudad iba la gente en busca de agua y no encontraron bastante para calmar su sed, pero ustedes no se volvieron a mí, le afirma el Señor. Versículo 9, los azoté con vientos calurosos, con plagas. Hice que se marchitaran sus huertos y sus viñedos. Las langostas se comió sus higueras y sus olivos. Pero ustedes no se volvieron a mí. Les mandé una plaga como la que mandé sobre Egipto. Hice que sus jóvenes murieran en los campos de batalla. Hice que el enemigo se adueñara de sus castillos. Les hice oler la peste de los muertos en los campamentos, pero ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. El 11, los destruí con una catástrofe como la que mandé sobre Sodoma y Gomorra. Parecían una brasa sacada del fuego, pero ustedes no se volvieron a mí, el Señor afirma. Pero por eso, Israel, voy a hacer lo mismo contigo, porque voy a hacerlo. Prepárate para encontrarte con tu Dios, el Señor, el que forma las montañas y crea el viento, el que da a conocer sus planes al hombre, el que convierte la luz en oscuridad, el que recorre las regiones más altas de la tierra, el Señor, el Dios Todopoderoso, en su nombre lo dice. Y miramos aquí, esta era la época del Antiguo Testamento, en la época en que gobernaba el rey Jeroboam en una parte y el rey Ezequiel en otra parte. Miramos que Jeroboam II, quien había extendido el territorio y dominio trayendo bienestar económico a Israel, tuvieron un tiempo de mucha prosperidad, pero esa opulencia también trajo opresión a la clase menos favorecida. Y miramos de parte de los ricos vivían en opulencia y esto contrastaba con la situación de los pobres, de los menos afortunados. Y también había una decadencia moral, la manera como el profeta se dirige a las mujeres, inicialmente de Basán, a las mujeres. Le pone un apelativo, mujeres de Basán, vacas de Basán. Este ganado era un ganado bien engordado que estaba en la región de Basán. La región de Basán era una región próspera y ahí pues criaban ganado, como cuando usted ve un ganado gordo de esos que usted ve en las ferias de exposición, unos ganados grandes, él la está comparando con esas vacas y dice, esta señora, al parecer por dicho del profeta, ejercían influencia sobre sus esposos. Lo miramos en el primer, dice que ellas que incitan a sus esposos, miramos aquí. Entonces, vamos a mirar
una adoración digna o una adoración indigna a Dios. Y miramos aquí que la adoración indigna, como su nombre lo indica, no dignifica. ¿Qué acontecía ahí? ¿Qué acontecía en ellos? A través del profeta de Amós emite un juicio preventivo. Miramos, el Señor escoge a Amós. Amós no era profeta por profesión. Miramos que en ese tiempo habían profetas por profesión, pero Amós no. El Señor lo coge de detrás de sus ovejas, o sea que era un campesino. Y muchos estudiosos hablan de que Amós habla con elegancia. Mira lo que es el Señor. El Señor te escoge a ti o a mí con un propósito, así no tengamos esa profesión, ni de pronto eso que nos lo veamos en nosotros. Él escoge al profeta Amós para amonestar a su pueblo, porque su pueblo no estaba haciendo lo correcto. Entonces miramos, Dios a través del profeta Amós emite su juicio preventivo contra inicialmente las mujeres ricas de Samaria, quienes ejercían opresión a los pobres a través de sus esposos y así mantener una vida de derroche, lujo y decadencia moral, espiritual, por cuanto su adoración era indigna del Dios Santo. El Dios Santo, dice él, el Dios Santo, la adoración indigna con su nombre indica, no dignificaba el nombre del Señor, reinaba el yo. Era una adoración donde no se centraba en Dios. Entonces miramos aquí, en primer lugar, quiero que miremos primero. Una adoración indigna nos hace dignos del juicio de Dios. Cuando nuestra obstinación impide ver su misericordia en lo que nos acontece diariamente, al no tener en cuenta su insistencia, ese juicio es seguro. Vuelvo y repito, una adoración indigna que ofrezcamos a usted, yo o la iglesia de Cristo, nos hace dignos del juicio de Dios. Cuando nuestra obstinación o terquedad impide ver su misericordia a través de lo que nos acontece, bueno o malo, al no tener en cuenta su insistencia en ese juicio de Dios. Ese juicio de Dios es seguro, porque Dios cumple su palabra, porque Dios no es hombre para mentir como nosotros, que dice una cosa hoy y otra mañana. Dios la cumple. Miramos que el pueblo de Israel estaba en eso, dice. Una adoración, en primer lugar, una adoración indigna nos hace dignos del juicio de Dios. Una adoración indigna. Una adoración indigna es aquella que no está centrada en Dios. Es aquella que está de acuerdo a los parámetros, no está de acuerdo a los parámetros de la palabra. Vamos, adoramos. Miremos que estas mujeres, ¿qué dice de estas mujeres? A las cuales el profeta compara con las vacas de Basán. Dice vacas de Basán. Eran mujeres pertenecían a la aristocracia, quizás a la clase alta, a los que gobernaban en ese tiempo, y miramos que él las llama así. Estas mujeres iban a ofrecer sacrificios, lo vamos a ver más adelante, iban al templo, pero no al templo de Jerusalén, no a Jerusalén, la ciudad, sino que iban a Samaria. Recordemos la historia de Samaria, recordemos cuando el Señor Jesús le toca pasar por Samaria, le era necesario pasar por Samaria. Y miramos que ahí había una disputa entre cuál era el lugar de adoración y cuál no. Entonces estas mujeres adoraban ahí en esa parte. Y miramos que esa adoración indigna, como les decía, no agrada, no está centrada en Dios. Entonces, si no está centrado en Dios, ¿qué nos hace dignos del juicio de Dios? Dice, somos simples religiosos. Ellos iban, ofrecían sacrificio, iban, hacían sus liturgias. Era posible que hicieran su liturgia. Allá eran santos estas mujeres y estos hombres. Pero miren, miramos aquí que en este tiempo, pues nosotros quizás pensamos que el feminismo es solamente de esta época. No, miramos que aquí estas mujeres influenciaban en los hombres, pero de manera negativa. Por ningún lado se ve aquí la mujer de Proverbio 31, la mujer sabia que edifica la casa. Ellas, como le hacían, en unas versiones dicen que mandaban a sus esposos a traerles vino para emborracharse. Quizás ellos también lo hacían con ella. Pero ¿por qué dice que oprimían? Porque mientras tanto ellos obtenían ganancias deshonestas, sin pagarle de pronto a los obreros, tratándolos mal como esclavos. Recuerden que era la época de la esclavitud. Entonces miramos aquí, y para darse pompa de muy creyentes o religiosos es egoísta, por lo general, esa adoración indigna.
Dice, se ofrecen rituales cuando tiene efecto contrario porque provocan la ira de Dios. Una adoración indigna provoca la ira de Dios. Muchos creen que están adorando a Dios, pero están adorando a sus ídolos. Y eso pasa hoy de igual manera. Creen estar adorando a Dios en un templo, en un lugar, pero están adorando a sus ídolos. Y eso trae, indigna al Señor. Dice aquí, de igual manera que en tiempos de amor se da hoy en diferentes lugares, en diferentes congregaciones y aún congregaciones cristianas. No solamente las que no son cristianas, aún congregaciones cristianas caen en una adoración indigna y creen, recordemos lo que el Señor Jesús le dijo a los fariseos y a los saduceos. Recordemos en el Mateo 23, cuando el Señor Jesús los confronta y le dice a sus discípulos que hagan lo que ellos dicen, escuchen lo que ellos dicen, algo así, decía en el Mateo 23, pero no hagan como ellos lo hacen, porque ellos decían, hay que adorar al Señor, hay que hacer esto, citaban de memoria los mandamientos, pero no los guardaban, ejercían influencia, oprimían, vivían de manera diferente. Entonces tenemos que ser coherentes con lo que decimos, con lo que proclamamos y con lo que hacemos, con lo que vivimos. Entonces, como les decía, estas mujeres nos reflejaban, las mujeres de Proverbios. No las reflejaban ni tampoco la mujer que nos habla en Efesios. Al parecer, ellas eran las que mandaban. Influenciaban para mal en sus esposos y era como que un mal general en esa región. El profeta les habla de manera irónica. Trae de mañana vuestros sacrificios. En el versículo 4. Ofrendas y diezmo, el Señor de manera sarcástica les invita a continuar que lo hagan cada 3 días. En ese tiempo era cada año. Y le dice, vengan, hagan esto. Les está hablando de manera irónica porque no lo estaban haciendo bien. Porque ellos estaban actuando a la manera de ellos. Creyendo, llenando sus vacíos, haciendo rituales. Pero no estaban adorando al Rey de Reyes, al Señor Todopoderoso, sino que estaban en sus concupiscencias. Mire que se emborrachaban, vivían una vida doble, pero iban al lugar equivocado y aparte de eso adoraban. Entonces miramos aquí, el Señor a través del profeta deja claro que una adoración indigna desata su juicio de advertencia primeramente para llevarnos al arrepentimiento, dice en esta palabra. Es decir, nos da oportunidades de diferentes maneras, nos habla, porque antes del juicio está la misericordia de Dios. Vemos eso, amados hermanos y hermanos amigos. ¿Usted cree que si no tuviera la misericordia de Dios, hace tiempo hubiéramos sido destruidos con tanta maldad de generación en generación? Entonces, nos deja ver este pasaje cómo adoraban a Dios de una manera. Y en el segundo lugar miramos la obstinación nos impide ver la misericordia de Dios. Y lo miramos desde el versículo 6 al 11. El pueblo de Israel ya había pecado, había desobedecido. Lo miramos en el tiempo de Moisés. Y dice que los hice pasar a diente limpio, dicen algunas versiones. Les hice pasar hambre. Les advierte, les hice pasar hambre. Yo hice que les faltara la comida en todos sus poblados, pero ustedes no se volvieron a mí. Hay una constante al terminar cada versículo. Ustedes no se volvieron a mí. Esa misericordia, a veces hay cosas que nos acontecen en nuestro diario vivir cuando no estamos ofreciendo una adoración digna al Señor y no la comprendemos. Y a veces se lo echamos al enemigo, creyendo que es el enemigo el que está trabajando y es por causa de nuestra desobediencia, de esa adoración indigna que le estamos ofreciendo a Dios, de esa hipocresía, de esa falsedad, de esa doble vida que llevamos. Entonces miramos aquí que Él les recuerda en ese juicio preventivo, dice, quemen panes, en el versículo 4, en el 5, quemen panes sin levadura en ofrenda de gratitud, anuncien por todas partes sus ofrendas voluntarias, anuncien, o sea, estaban ofreciendo una adoración, era para que los vieran los demás, diciendo, yo di esto, podemos decir, yo diezmo, yo ofrendo a Dios. No lo compramos con diezmos y ofrenda. Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestro andar. Estamos llamados a diezmar y ofrendar por obediencia a Dios y para ensanchar la obra del Señor. El Señor es dueño de todo. Pero aquí dice, vayan, de forma irónica le dice el Señor,
Anuncien sus ofrendas, porque muchas veces vamos a dar una adoración para que nos vean. Y adoración no solamente es los que cantan el altar. Adoración es mi vida entera entregada al Señor. Adoración es cómo me manejo, mi acontecer, mi estilo de vida, mi carácter cristiano. El carácter cristiano de cada uno de nosotros debe reflejar qué adoración es la que estamos ofreciendo al Señor. Entonces, esa obstinación nos impide ver la misericordia de Dios, porque Dios le está anunciando, les anuncia y le suceden cosas que de pronto no son las que esperaban, pero miramos que ellos no entienden por qué les suceden esas cosas. Y quizás nosotros muchas veces no entendemos. Miramos que esos versículos, pero no se volvieron a Él. Les quitó la lluvia, hubo sequía, hubo pestes, como con la que hubo en el 2020, la pandemia. Pero ellos no se volvieron al Señor. Continuaron con su adoración indigna, lo miramos. O sabemos que este versículo se repite varias veces, pero ustedes no se volvieron. Los juicios de Dios son manifestaciones de la misericordia de Él para llevarnos al arrepentimiento. Cada vez que nos suceda algo malo para nosotros, que pasa una cosa, revisémonos, hermano y amigo. ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy menospreciando esa gracia del Señor? ¿Estoy oprimiendo al menos favorecido? Si usted en su casa tiene a alguien que le colabora con sus oficios, valórelo. No lo oprima. Páguele lo justo, como le gustaría que lo trataran a usted, trátelo a él como decía el Señor, en esa manera. Ponemos muchas maneras de oprimir y a veces nos hacemos los sordos. Hay muchas maneras cuando no se paga, cuando nos tomamos prestado y no pagamos, cuando mentimos. Hay muchas maneras y miremos que el mundo está así. Los pobres cada día son más pobres porque a veces son oprimidos, porque no se tienen en cuenta legislaciones que les favorezcan. Y a veces hasta los mismos pobres se oprimen entre los mismos pobres. Entonces miramos cómo estamos. Estamos oprimiendo, estamos siendo desleales, estamos con la balanza, la pesa falsa. Es revisarnos nuestro carácter. Mira que el Señor confrontó a los fariseos. Él creían que con saberse la Biblia, la Torá y todo y citarla de memoria era suficiente. No, eso no es suficiente. Puedo conocerme toda la Biblia y puedo tener una buena enseñanza, pero la estoy viviendo. Le estoy viviendo esa enseñanza. Miramos que aquí, porque dice, los juicios de Dios son las manifestaciones, como le decía, de la misericordia para llevarnos al arrepentimiento. Porque si Él quisiera destruirnos, lo haría de una manera. Él tiene el poder. Podemos considerar los juicios preventivos del Señor. Él siempre anuncia, pudiendo hacerlo de manera introspectiva, pero Él nos anuncia. Lo hizo con el pueblo de Israel y lo hace con nosotros hoy. Dice, esperando que haya arrepentimiento. Miramos en 2 de Pedro 3:9, dice que quiere que todos procedan al arrepentimiento. El amor de Dios es grande. Él no nos creó para destrucción. Él nos creó para su gloria, para su alabanza, para interactuar con nosotros, para que administremos toda su gracia, como dice en Efesios, administremos la gracia de Él, los conocimientos de Él a un pueblo, a una nación, para que nos cuidemos los unos a los otros. Y miramos que ante la indiferencia del Señor, como punto 3, ante la indiferencia del pueblo de Israel al insistente llamado de Dios, el juicio es seguro. Eso es como cuando usted tiene su disciplina en su casa y cuando usted ejerce una disciplina correcta, no de maltrato, pero usted le pone límites a sus hijos, porque no es como ahora que a los hijos no se le puede poner límites porque ya lo van a acusar a uno, porque ya es maltrato. No, el Señor dice, instruye al niño en tu camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Entonces, así como usted en su casa, usted le anuncia a su hijo si hace algo malo. Si haces esto, te pasa esto. Si usted no cumple, ¿cómo queda usted mal? Pero si usted cumple, ese hijo lo piensa 2 veces. Y usted primero apela, no va enseguida a pegarle a su hijo, sino que lo exhorta. El Señor es superior a usted y a mí. El Señor, ante ese insistente llamado, Él nos llama, su misericordia está ahí. Pero llega el momento en que dice que entremos a cuenta, vamos a estar a cuenta con Él, vamos a rendirle cuenta. Y ahí sí llega ese juicio seguro para usted y para mí. Si estamos viviendo una vida a nuestra manera,
Si la palabra la tenemos relegada, si predicamos la palabra pero no la vivimos, tenemos que vivir la palabra. Tenemos que tener el carácter de Cristo igual que ayer. Hoy el Señor nos habla y nos habló y pagó nuestra deuda impagable a través de su Hijo amado. Cumplió su palabra, su promesa. La palabra es verdad y estamos llamados a escudriñarla, pero también a vivirla en nuestra manera de vivir cada día, llevando una adoración digna. Esa adoración digna es que Él es nuestra centralidad, que Él es lo primero, que todo tiene que estar guiado por lo que Él nos dice. No ser simple religioso, que vamos, adoramos, ofrecemos una homilía y vamos, miramos una palabra, pero vamos y seguimos igual, oprimiendo, haciendo lo malo, como lo hacían estas mujeres de Basán. Ellas iban y creían que estaban bien, pero miramos su vida de pecado, miramos todo y ese juicio llegó. Ese juicio es seguro cuando nosotros no atendemos la misericordia de Dios. Y miramos que aquí, en los últimos versículos, el Señor les recuerda quién es el Señor, quién es Él. A Él no lo podemos engañar. Él nos dice en los últimos versículos, por eso Israel, voy a hacerle lo mismo contigo, porque voy a hacerlo. Ese es el juicio seguro. Prepárate para encontrarte con tu Dios. En todos los demás no se volvieron a Él. En el tiempo de sequía no se volvieron a Él. En el tiempo de las aguas escasas, en el caso de enfermedad, no se volvieron a Él. Fueron tercos y no se devolvieron a Él. Pero aquí le está diciendo, prepárate, porque el juicio es seguro y ya ahora llega. El Señor es el que forma las montañas, el Dios todopoderoso. Aquí vemos los atributos. Y crea los vientos, el que da a conocer sus planes al hombre. Él da a conocer sus planes al hombre. Él nos da a conocer a usted y a mí a través de su palabra. El que convierte la luz en oscuridad. Él nos sacó de la oscuridad. Concluimos en este día diciendo, el Dios Santo lo conoce todo. El Dios Todopoderoso, que nos habla en los últimos versículos, quiere que su pueblo se arrepienta. Le hace la advertencia preventiva invitándolos a dejar su vida de pecado, porque sin santidad nadie lo verá a Él. Entonces, ofreciendo una adoración digna. El Dios Santo exige una adoración digna, centrada en Él, sin variantes, o sea, no es lo que a mí se me ocurra, es lo que el Señor Santo se merece. Dios soberano tiene poder para terminar todo, pero insiste, a pesar de la dureza de corazón, al arrepentimiento. Insiste en usted y en mí. Mire eso, ¿cuántas veces el Señor le ha hablado a usted y usted ha endurecido su corazón? Hoy lo invitamos a que abra su corazón. La misericordia de Dios siempre está antes que el juicio. El Dios paciente, a pesar de la obstinación de su pueblo, espera ese encuentro como una oportunidad de que se vuelvan a Él y ofrezcan una adoración digna. El Dios Todopoderoso trastorna nuestro tiempo para darnos oportunidades de salvación. El Dios glorioso santo espera una adoración digna de un corazón arrepentido. Eso espera el Señor, una adoración digna del corazón verdaderamente arrepentido. En toda nuestra manera de vivir. Mujeres, ¿cómo estás influenciando en tu esposo? Revisémonos. ¿Somos la mujer sabia o somos como esas vacas de Basán? Hombre, ¿cómo estás tratando a tu esposa? Hijo, ¿cómo están tratando a sus padres? Padre, ¿cómo están tratando a sus hijos? Hermano, ¿cómo es tu relación en tu casa, en tu trabajo? ¿Y cómo es tu relación en la iglesia? Tenemos que ser coherentes. Dios les bendiga.